La poesía es el lenguaje incorruptible, escribió Gerardo Diego, un escritor español que fue una figura importante en el movimiento literario de la generación del 27. En este video aprenderás quiénes la conformaban, cuál era su ideología, así como rasgos y características de su escritura. En la segunda década del siglo XX, en el año 1927, surgió en España un grupo de poetas de primera línea. Estos se consideraron herederos de ciertas tradiciones literarias que los antecedían. Por un lado, relevaron a la generación del 98, en la cual se reunían aquellos escritores nacidos entre 1864 y 1876, los cuales vivieron una constante crisis ocasionada por la guerra hispano-estadounidense. Por otro lado, con respecto a sus influencias, continuaron con la autoridad intelectual de Ortega y Gasset y heredaron el magisterio poético de Juan Ramón Jiménez, del que admiraban su poesía pura, la cual surgió en el periodo entre guerras y fue un movimiento en contra del romanticismo. El término acuñado Generación del 27 fue debido a que, en ese año, un grupo de escritores liderados por José María Romero Martínez se reunió en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, quien murió en 1627. Este poeta, que escribió en el barroco, fue el más exigente y hermético del siglo de oro. Asimismo, en algunos círculos se les llamó la generación de la amistad, puesto que esto era lo que existía entre muchos miembros del grupo, una verdadera amistad. Se reunían muy a menudo en la residencia de estudiantes de Madrid, ya que casi todos eran de otros lugares de España. Poco tiempo después, este sitio fue considerado de culto, debido a que ahí desarrollaban muchas aficiones culturales, literarias o artísticas, entre ellas la creación y representación de obras teatrales. Se llevaban a cabo múltiples e intensas tertulias literarias, así como se organizaba la participación de los integrantes en importantes revistas de la época, como la Gaceta Literaria o la Revista de Occidente. Ahora bien, hablaremos acerca de las principales características de las letras de dicha generación. Respecto a su poesía, podemos y debemos considerar que a pesar de ser enormemente fecunda y diferente, tuvo varios elementos de unión fuertemente señalados. 1. Buscaban la síntesis entre la tradición y la vanguardia, la cual, mediante el lenguaje, intentó romper con las ideas del pasado. El pintor Salvador Dalí fue un estudiante de la Residencia de Madrid. 2. Muchos de estos poetas estaban influenciados por el surrealismo y lo utilizaban para plasmar la belleza en sus textos con una libertad expresiva sensacional, pero evitaban caer en el sentimentalismo, como lo hacía el romanticismo. 3. Tenían una poesía renovadora, la cual surgió de la mezcla entre el léxico coloquial y el léxico culto, lo que dio lugar a una enorme riqueza en el lenguaje. 4. En cuanto al uso de figuras retóricas, la más utilizada fue la metáfora, con la cual pudieron alejarse de cualquier atadura formal. 5. Aunado a esto, desarrollaron una gran libertad con respecto a las reglas métricas y crearon los versos blancos o libres, que originaron una nueva, bella y original expresión poética. Dentro de la historia de la literatura española, este grupo de poetas fue considerado como un nuevo siglo de oro. Dentro del grupo, hubo autores que escribían de maneras muy diferentes entre sí, pero cabe destacar, entre otros, a Gerardo Diego, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Luis Cernuda o Vicente Aleixandre. Del mismo modo, surgió en sintonía un grupo de mujeres artistas que se hicieron llamar las Sin Sombrero, quienes se dedicaron a desarrollar su arte en el Liceum Club Femenino, espacio que compartían con los miembros de la generación del 27. Entre ellas se encontraban Remedios Varo, María Teresa de León, Rosa Chacel, Ángeles Santos, Concha Méndez Cuesta y Ernestina de Champurcín, entre otras. Para finalizar, es importante recordar que la generación del 27 no solo dio frutos en la literatura, ya que también ampliaron su espectro hacia la pintura, el cine, el teatro, la animación y la escultura. Por otro lado, no podemos obviar que la sombra de la futura guerra civil se cernía sobre todos. Mientras evolucionaban en su escritura, esta guerra aconteció y el grupo se desintegró debido a la muerte de García Lorca, lo que provocó un exilio de los integrantes, lo cual desarraigó el movimiento, y esto afectó las formas, estilos y vidas de los demás miembros de esta brillante generación de poetas, la generación del 27.